Saludos desde La Habana. Es domingo 31 de mayo de 2026. Yo soy Claudia Odet y de inmediato le presento los titulares de esta emisión. Vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, intercambió con el presidente de Kazajistán. En el encuentro se reafirmaron las perspectivas de ampliar la cooperación bilateral. Diputados y legisladores del mundo enviaron mensajes de respaldo y solidaridad hacia el pueblo cubano. Esto sucedió como parte de la audiencia pública parlamentaria realizada anteriormente en el Capitolio Nacional. Día Mundial Sin Tabaco convoca a concientizar sobre los efectos de la nicotina en fumadores activos y pasivos. De estos y otros temas estaremos hablando en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. Usted no se aparte de la sintonía porque ya comenzamos. Ya lo decíamos, el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, recibió al vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, quien encabeza la delegación cubana que participó en el Consejo Supremo Económico Euroasiático. Durante el intercambio, el mandatario kazajo destacó la relevancia de la agenda del reciente Quinto Foro Económico Euroasiático, centrado en el desarrollo de la inteligencia artificial. Además, explicó las perspectivas de ampliar la cooperación bilateral con el país caribeño en ese ámbito. Particularmente expresó su disposición para compartir experiencias con la parte cubana en el área del desarrollo del gobierno electrónico, incluyendo la exportación de soluciones digitales avanzadas. Por su parte, el vicepresidente cubano transmitió al jefe de Estado de Kazajistán los saludos del mandatario Miguel Díaz-Canel Bermúdez y le expresó la voluntad del gobierno de la nación antillana de fortalecer los lazos económicos, culturales y humanitarios entre ambos países. En el encuentro, también se destacó el potencial para ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa en áreas prometedoras como la medicina y la industria biofarmacéutica. Lo anunciamos también en titulares. Como parte de la audiencia pública parlamentaria realizada en el Capitolio Nacional, diputados y legisladores de varios países enviaron mensajes de respaldo y solidaridad hacia el pueblo cubano como respuesta a las injustas políticas de asfixia del gobierno de Estados Unidos. Tenemos la ampliación en el siguiente reporte. Legisladores europeos denunciaron que las sanciones impuestas por la administración de Estados Unidos contra Cuba no buscan liberar al pueblo cubano, sino que lo condenan a un castigo colectivo. Así expresaron por sus redes sociales. Hello, I am Steve Witherden. I'm the Member of Parliament for Montgomeryshire and Glyndŵr in the UK, and I am also the chair of the All-Party Parliamentary Group on Cuba in the United Kingdom Parliament. I'm sending you a message with my best fraternal wishes of solidarity. I am very, very happy for all the work that I've been able to do in support of Cuba here in the UK. Also for the early day motion which I tabled condemning President Trump's oil blockade on Cuba, which gathered 119 signatures from the UK Parliament, which I think is one of the most, if not the most, of any legislature anywhere in the world. A estas denuncias se suma la solidaridad de legisladores de nuestro continente, quienes condenan las nuevas sanciones contra la mayor de las Antillas. Quiero reafirmar la postura que como pacto histórico, la postura que como grupo parlamentario de amistad tenemos de rechazar este bloqueo criminal que desde hace décadas se mantiene contra la República y el pueblo de Cuba y su gobierno, que se ha agudizado durante los últimos meses. Pensamos que esta actuación, que es además de ilegal e ilegítima, debería ser clausurada, tal cual lo solicita la mayoría de las repúblicas y de los estados en la Asamblea General de Naciones Unidas. Un saludo a la audiencia interparlamentaria que se lleva a cabo en Cuba.
nosotros los mexicanos, en esta legislatura 66ª, formamos un grupo de hermandad, todos los representantes de este grupo, que somos representantes del pueblo de México. Nosotros condenamos cualquier agresión militar contra Cuba. Condenamos todo este bloqueo de más de 64 años que ha causado un daño importante a la población cubana. No queremos que este bloqueo se siga agudizando con la limitación de la llegada de petróleo. El respaldo internacional refleja así un creciente rechazo al bloqueo del gobierno estadounidense y una mayor conciencia sobre sus consecuencias humanitarias sobre el pueblo cubano. Isabel Díaz González, Cubavisión Internacional. El pasado 18 de mayo arribó a Cuba el buque Asian Catra, con donaciones provenientes de México y Uruguay. Luego de la descarga, comenzó la distribución de los alimentos en comunidades del país. Hacemos una pausa y al regreso ampliamos la noticia. La cultura cubana, las ideas de Martí, las ideas de realmente que la patria es humanidad, la fraternidad que es en este pueblo, son realmente faros, son ejemplo de lo que hay que hacer. Fuera de este país, tristemente el individualismo, el aislamiento social, es crudo. No hay esa patria, ese amor por los demás que hay en este país, que realmente son guía, pueden ser guía y deben ser guía para el mundo entero y para especialmente a toda nuestra América. Lo anunciábamos antes de la pausa. Por el municipio de Cotorro, en la capital cubana, comenzó la distribución de leche descremada en polvo, que forma parte de la ayuda solidaria enviada por los países de México y Uruguay debido al actual contexto económico que se vive en la isla. Hasta ese territorio llegan 10 toneladas que beneficiarán a 52 puntos de distribución, de acuerdo con Dayatna Fernández Columbier, directora adjunta del Complejo Lácteo de La Habana. Aproximadamente la donación comprende unas 760 toneladas del producto. La leche está destinada para los niños de 1 a 6 años, niños con dietas crónicas, embarazadas, así como para el consumo social que comprende hospitales y círculos infantiles, informó así Iván Lolo Milanés, jefe del Grupo Lácteo OSDE Agroalimentario. A propósito de esta muestra de solidaridad, el embajador de Uruguay en Cuba, Juan Andrés Canesa Franco, expresó que los vínculos entre ambas naciones en materia de ayuda existe desde que el héroe nacional cubano, José Martí, fue cónsul del país austral en Nueva York a finales del siglo XIX y que se mantiene hasta la actualidad con la presencia de la Brigada Médica Cubana en Montevideo que atiende toda la nación. Por otro lado, Canesa Franco expresó que su gobierno continuará enviando ayuda a Cuba no solo de alimentos, sino también en materia energética. Cambiamos de tema. El campus Lenin de la Universidad de Las Tunas fue la sede de la primera feria de fuentes renovables de energía realizada en ese oriental territorio. Durante el encuentro se mostraron los avances de la provincia en el camino hacia la diversificación y el mejor aprovechamiento de las energías limpias. Con el fin de impulsar estrategias para lograr la soberanía energética en los diferentes sectores de la sociedad, el gobierno provincial de Las Tunas convocó a la primera feria de fuentes renovables de energía. Todos somos conscientes de las tensiones que enfrenta nuestro sistema eléctrico. La recuperación no consiste únicamente en reparar lo que existe, sino en transformar el modelo, impulsar las fuentes renovables. La solar fotovoltaica, la eólica, la hidroenergía constituye un paso imprescindible. Cada panel instalado, cada parque eólico que entra en red es un paso hacia un sistema más resiliente, descentralizado y robusto. El primer secretario del Comité Provincial del Partido, Osbel Lorenzo Rodríguez, recorrió la feria expositiva y comercial y participó en la inauguración del Centro Regional de Capacitación para el Desarrollo de las Fuentes Renovables de Energía,
donde se formarán especialistas de Camagüey y de las 5 provincias del oriente cubano. En conjunto, las dos entidades, la empresa eléctrica y la universidad, a partir de las potencialidades que tiene el centro, pues entonces decidimos hacer la creación de esta escuela. Esas cuestiones teóricas las validan ahí mismo en el laboratorio, y entonces es una formación más integral de ese personal que va a trabajar en nuestros parques fotovoltaicos. La iniciativa constituyó un espacio ideal para el intercambio de experiencias entre empresas, organismos y los nuevos actores de la economía. Nosotros hemos logrado en un tiempo récord que ya más de 140 entidades de nuestra empresa ya hoy tengan transición energética. Y en el sector privado, que es uno de los elementos primordiales, tenemos 75 MIPYMES y trabajadores por cuenta propia que sus negocios hoy tienen sustentado la fuente renovable de energía. Y en el sector residencial, nosotros a finales del año pasado se contabilizaban en el entorno de 1.400 viviendas que hoy, y cuando resumimos abril, ya tenemos 4.600 viviendas con fuentes renovables de energía. Como parte de la feria se firmaron convenios, contratos y cartas de intención. Se socializaron experiencias de estudiantes, productores, empresarios e investigadores, y la filial Copextel Las Tunas realizó un donativo para mejorar los servicios en el Centro Oftalmológico Provincial. Gianni López Brito, Cubavisión Internacional. Momento en la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana, de conocer cómo se comportarán las variables meteorológicas para las próximas horas. Para ello hacemos contacto vía telefónica con la máster en ciencias, Ailín Justiz. Saludos, Ailín. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte y por supuesto el saludo a todos los que están en nuestra emisión de Cuba Noticias fin de semana, que casualmente coincide también con el final del mes de mayo, un mes que inició el periodo lluvioso en el territorio cubano, un mes de precipitaciones. Sin embargo, este lunes, 1 de junio, estará iniciando además de manera oficial la temporada ciclónica 2026, el llamado siempre a toda Cuba a mantenerse informados, pero además preparados y alerta ante la posibilidad durante todos estos meses hasta el 30 de noviembre de la afectación de algún ciclón tropical. Nosotros estaremos siempre informando los pormenores y los detalles acerca de lo que acontece con las condiciones meteorológicas, precisamente como vamos a estar haciendo en estos minutos sobre lo que sucederá este lunes en los principales destinos turísticos de Occidente, donde todavía se registran chubascos y tormentas eléctricas. Están relacionadas con la inestabilidad de la tarde, con los factores de escala local, con una vaguada en la altura, y todo eso va a continuar generando algunas precipitaciones. En los destinos turísticos de Occidente, poca nubosidad en la mañana, nublados por la tarde, y las lluvias concentradas aquí en la capital de manera aislada y más concentradas principalmente en Playa Girón al sur de Matanza, donde pueden ser fuertes de manera muy puntual. Asimismo, en la parte central, otra jornada de sol, algunas nubes, pocas lluvias hacia Cayo Santa María, Jardines del Rey y Playa Santa Lucía, mientras que en Trinidad sí son posibles algunos chubascos y lluvias, principalmente al final de la tarde y primeras horas de la noche, con temperaturas de 32 y 33 grados Celsius. En Oriente también será otro día de muy pocas precipitaciones, algún chubasco de manera muy puntual como pudiera ocurrir en la ciudad de Baracoa, pero las temperaturas estarán llegando hasta los 35 grados en Santiago de Cuba y en la ciudad de Bayamo. La salida del sol por el extremo oriental será a las 6:15 de la mañana, 8:17 se pondrá por Cabo San Antonio, el último punto donde anochece en Cuba, y la luna avanza en su fase de luna llena. Así que ya usted sabe, este lunes en Cuba pocas precipitaciones, aislados chubascos por la tarde con calor, así que usted disfrute su destino y tenga una excelente jornada. Gracias, Ailín. Excelente jornada también para ti. Nosotros compartimos ahora un recorrido histórico acerca de cómo la prensa estadounidense ha construido su versión sobre Cuba. En esta segunda entrega abarcamos desde la Operación Verdad, luego del triunfo revolucionario en 1959, hasta la guerra mediática que el país caribeño enfrenta hoy en la era Trump. La periodista Nora Becerril con detalles. Cómo la prensa estadounidense ha construido discursos periodísticos hacia Cuba.
cuáles han sido sus constantes y sus mutaciones. Dos interrogantes para entender las campañas de desinformación más longevas de la prensa occidental tras el triunfo de la Revolución Cubana. En 1961, Estados Unidos anunció una victoria segura de los mercenarios de la CIA en Playa Girón. Titulares como "Invasión invicta" llenaron los periódicos y 72 horas después, las milicias populares habían aplastado la invasión. La prensa, sorprendida, tuvo que reescribir la historia sobre la marcha. Nunca antes habían visto a un pueblo armado derrotar no solo a un ejército invasor, sino a su maquinaria propagandística. Año 1980, el éxodo del Mariel trajo otra oleada de manipulación. Los más de 125.000 cubanos que partieron hacia Estados Unidos en pequeñas embarcaciones fueron etiquetados por fuentes oficiales norteamericanas como delincuentes y enfermos mentales. La realidad fue contrastada por investigadores posteriores, demostrando que muchos de esos llamados marielitos eran trabajadores y familias completas, pero el daño mediático ya estaba hecho y terminaron condicionándose las políticas migratorias durante décadas. Recordemos el caso de Elian González en 1999. La industria informativa estadounidense convirtió a un niño de 6 años en un circo mediático, presentándolo como un símbolo de la libertad y ocultando que su padre legítimo exigía su devolución desde Cuba. Tras 5 meses de manipulación, agentes federales rescataron a Elian y lo devolvieron a su padre. Los medios norteamericanos, que habían alimentado la hoguera de las mentiras, tuvieron que reescribir sus titulares. Saltemos unos años hasta la primera administración de Donald Trump. Durante sus 2 mandatos, las grandes cadenas informativas reprodujeron críticamente la narrativa de la presión máxima contra Cuba. En el primer periodo se amplificaron sin pruebas las acusaciones y ataques sónicos y violaciones de los derechos humanos y presentaron la reactivación de la ley Hess-Bolton como una medida de justicia, ocultando su verdadero propósito, asfixiar la inversión extranjera en la isla. En su segundo mandato, la escalada se ha radicalizado. La prensa articula una narrativa de Cuba en colapso para naturalizar conceptos como cambio de régimen, Cuba estado fallido y justificar casi 7 décadas de bloqueo económico, comercial y financiero. Y aunque han surgido voces críticas que califican las recientes limitaciones de combustibles como un castigo colectivo. En 1898, Head fabricó una guerra para vender periódicos. En pleno siglo XXI, la maquinaria es más sofisticada, pero el objetivo es el mismo: presentar a Cuba como un problema a resolver. La diferencia es que la nación cubana tiene memoria, tiene prensa propia y un pueblo que conoce su historia. Porque la verdad, aunque la quieran enterrar bajo titulares sensacionalistas, siempre termina por abrirse paso. Llega el momento en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana de conocer sobre el apasionante mundo de los deportes. Para ello, ya le doy la bienvenida en el estudio a mi colega Rodolfo Durán Almeida. Saludos, Durán. Saludos, Claudia. Un gusto, como siempre, poder compartir contigo aquí en Cuba Noticias. Un saludo, amigos. Vamos con los deportes. Este sábado concluyó en la República Dominicana la Copa Caribe de balonmano femenino, donde se enfrentaron por el título las escuadras de Cuba y República Dominicana. Recuerden ustedes que ayer comentábamos en una de nuestras emisiones que Cuba había superado a la selección de Quisqueya el viernes en el cierre de la fase regular y bueno, al quedar primero Cuba y segundo Dominicana en la etapa eliminatoria, tenían que medirse nuevamente en la disputa de la corona y bueno, las de Quisqueya tomaron desquite y se impusieron a las cubanas en el choque por el oro, escenificado en las últimas horas de la tarde de este sábado. Tenemos detalles al respecto con el periodista Enrique Portuondo desde la sede. La selección femenina de Cuba cerró su participación en la Copa del Caribe de balonmano 2026 con una meritoria medalla de plata, tras perder 30 goles por 28 en la gran final ante la inspirada República Dominicana, que aprovechó su condición de local para conquistar el oro en un duelo cargado de intensidad, emociones y entrega hasta el último segundo.
Las cubanas llegaron a la discusión del título luego de una destacada actuación durante el torneo, demostrando carácter, disciplina táctica y una notable capacidad competitiva. Incluso en la semifinal habían derrotado a las dominicanas 31-27, enviando un claro mensaje que estaban listas para luchar por la corona. Sin embargo, la historia fue diferente en el partido decisivo. Bueno, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido allá en la escuela, que estábamos entrenando, que no teníamos terreno, estamos orgullosos de haber ganado y peleado hasta el final, pero aquí no se acaba, nos vemos en los Juegos Centroamericanos. Un buen resultado, en realidad no es el que veníamos a buscar, pero creo que batallamos hasta el final y lo que nos falló fueron los tiros a la puerta. Simplemente eso, que fue lo que ayer nos dio la victoria, hoy nos falló. Aún así, las discípulas de Jorge Cole y ante la presencia del embajador de Cuba en la bella Quisqueya, Ángel Arzuaga, nunca bajaron los brazos. Cada balón dividido fue disputado con valentía, cada ataque fue construido con paciencia y cada acción defensiva reflejó el orgullo de representar a una nación con una rica tradición en el balonmano regional. La medalla de plata premia ese esfuerzo colectivo y confirma que Cuba continúa siendo una potencia en el área. Hoy no lo hizo bien los lanzamientos a puerta, es una de las cosas que nos falló hoy. Alrededor de 20 tiros a puerta fallados, hoy nos pasó una mala pasada hoy. Pero nada, contento con la chica, mostraron carácter, mostraron que ellas pueden jugar a este nivel y por eso que bueno, nada, no les reprochamos nada, al contrario. Esta medalla de plata para él sabe a oro. Más allá del resultado, esta final deja abierto un capítulo que promete continuar escribiéndose en los próximos meses. República Dominicana y Cuba demostraron ser los dos equipos más fuertes del Caribe y todo apunta a que volverán a encontrarse en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde el oro regional estará nuevamente en juego. Ya un equipo maduro, ya el equipo nuestro, que como siempre he dicho en todas las entrevistas, este es un equipo junior, son niñas, y después ya cuando los Juegos Centroamericanos ya viene ya el equipo adulta, y son 10 atletas que están jugando en Europa que se unen a este equipo, y que bueno, ya otro gallo va a cantar ahí. Medalla de plata para Cuba en la discusión del título durante la Copa del Caribe de balonmano femenino Santo Domingo 2026. Muchísimas gracias al colega Enrique Portuondo por este reporte y como bien decía el director técnico de la selección femenina, el equipo que representará a Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe estará ya integrado por jugadoras que se desempeñan en ligas foráneas y que le dan, por supuesto, mayor nivel. Hay que recordar que Cuba es el actual campeón del balonmano, ganó los Juegos Centroamericanos y del Caribe tanto en el sexo femenino como en el masculino en el año 2023. Es el único deporte en el que Cuba ganó los dos sexos en la última cita regional efectuada hace 3 años en la capital salvadoreña. Y al cierre de este segmento de deporte les informo que la ciclista cubana Arleny Sierra concluyó hoy en el 6º lugar del Giro de Italia rama femenina que desde este fin de semana se está desarrollando por varias ciudades de esa nación europea. 6º lugar para Arleny Sierra con el club español Movistar. Así estamos terminando los deportes con una información de tu coterránea, Claudia. Así mismo es. Durán, a ti muchísimas gracias por estas precisiones sobre el apasionante mundo de los deportes. Nosotros cambiamos de tema. Cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco, una fecha instituida por la Asamblea Mundial de la Salud en 1987 para llamar la atención a nivel global sobre la epidemia de tabaquismo y sus consecuencias. Acerca de la importancia de esta fecha, versa el siguiente material de la periodista Anislaidi Ramírez. Hay una fecha en el calendario que no sabe de celebraciones ruidosas, sino de silencios profundos. El 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco, nos obliga a mirar de frente a un enemigo que se reinventa sin descanso. Este 2026, la Organización Mundial de la Salud lanza un grito de alerta que nos toca muy de cerca: desenmascarar el atractivo, contrarrestar la adicción a la nicotina y al tabaco. No estamos hablando ya solo del cigarro tradicional, ese que conocemos y que tantas batallas ha librado contra nuestra salud. Hoy, el peligro llega envuelto en celofán digital, con sabores afrutados, diseños minimalistas y el falso disfraz de la modernidad. Son los cigarrillos electrónicos, las bolsas de nicotina y los dispositivos sintéticos que la industria tabacalera lanza al mercado como una innovación inofensiva. Pero es la misma adicción de siempre, con un rostro más joven. Las cifras globales duelen y deberían movilizarnos. Según la Organización Panamericana de la Salud, más de 8 millones de personas mueren al año por consumo de tabaco en el mundo. De ellas, al menos 40 millones de adolescentes entre 13 y 15 años ya consumen algún producto de tabaco o nicotina.
Detrás de cada dato hay un rostro, una familia, un proyecto de vida que se apaga antes de tiempo. En Cuba, el panorama no es menos alarmante. La encuesta nacional de factores de riesgo reportó un 21.7% de fumadores activos. El tabaquismo sigue siendo el primer factor de riesgo prevenible para cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares en la isla. Aquí, el tabaco es cultura, identidad y tradición artesanal, pero también somos un pueblo que ha aprendido con el sacrificio de sus médicos y científicos el valor supremo de la vida. Hoy no basta con pedirle a alguien que apague un cigarro. El desafío es prender la conciencia, es enseñar a nuestras niñas, niños y adolescentes a identificar el anzuelo, a entender que la verdadera transgresión no está en aspirar un vapor tóxico, sino en elegir la libertad plena de los pulmones limpios. Que este Día Mundial sin Tabaco no pase como una efeméride más en la agenda, que sirva para abrir los ojos y el debate en casa, porque cada vez que la industria intenta comprar el futuro de un joven, el mejor contragolpe es una sonrisa libre de humo y un abrazo cargado de futuro. Anislady Ramírez, Cubavisión Internacional. La entrega de los premios Oriente Herminio Almendros de Literatura Infanto-Juvenil en Cuento y José Manuel Poveda en Poesía concluyó con una jornada de intimidad entre autores, libros y especialistas en Santiago de Cuba. Las propuestas Criatura de Retablo de Agniel Alberto Pérez y Palorait de Brian Pablo González obtuvieron los aplausos de los jurados. Celebró la Editorial Oriente sus primeros 55 años. Agradeció su utilidad con los autores, diseñadores, con los públicos, con los hacedores que ilustran las portadas de sus libros. En esta jornada se fue a la historia de la poesía cubana, se expresaron las voces autorizadas y muchos pulieron conocimientos. Se presentaron libros, la Editorial Oriente ofreció novedades, se realizaron lecturas de poesía y se habló sobre el libro impreso y el digital. La Oriente abrazó a esos autores que ya conoce como el olor de cada una de las hojas a las que da vida. Agradeció a Olga Portuondo por sus años de entrega. La casa editora demostró que los escritores sabios guardan pasiones a partes iguales por la lectura, ya sea desde lo tradicional o las experiencias modernas. Porque tenemos una labor, sabemos que tenemos una labor que es mantener el espíritu de esta editorial, que lo has demostrado todos estos días, las actividades llenas de público, con mucha asistencia, con amigos fieles. Se entregó la distinción 55 aniversario y se entregaron también los premios de la jornada. El Premio Oriente Herminio Almendros de Literatura Infanto-Juvenil en Cuento fue para Criatura de Retablo de Agniel Alberto Pérez y el José Manuel Poveda en Poesía para Polaroid de Brian Pablo González. En la edición de 2027 se convocará a los jurados para el Premio Oriente Herminio Almendros de Literatura Infanto-Juvenil en Poesía y el Emilio Bacardí en Ensayo Histórico. A dos géneros también estaremos premiando, seguiremos convocando el género de literatura infantil, pero en este caso, en este apartado, la poesía para niños, porque creemos que tenemos que llegar a las infancias, tenemos que seguir levantando el hábito por la lectura, seguirlo activando. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Cubavisión Internacional. Momento en la presente emisión de reiterar los principales temas abordados. En esta jornada dimos a conocer el encuentro entre el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa y el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev. Asimismo, le informamos sobre los mensajes de diputados y legisladores del mundo en respaldo y solidaridad hacia el pueblo cubano. También reflexionamos junto a usted sobre el Día Mundial sin Tabaco, efeméride para concientizar sobre esta adicción. De esta manera culmina la presente emisión de Cuba Noticias fin de semana. A usted muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.